de la Trinidad, la persona más, ¿cómo le pudiéramos llamar? Dentro de la Trinidad hay tres personas, ¿no? La persona de Cristo es la persona, ¿cómo pudiéramos decirle? Más, no sé si impresionante, creo que no es la palabra exacta, pero vean ustedes, el Padre es espíritu, es una persona, pero que tiene una sola naturaleza, la naturaleza divina. El Espíritu Santo es espíritu y tiene una sola naturaleza, la naturaleza divina. Cristo, antes de su encarnación, Él era una persona y una sola naturaleza, la naturaleza divina. Pero cuando Cristo se encarna, Cristo ahora une en una sola persona, se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso hace impresionante, no sé si misterioso, no encuentro la palabra exacta, pero si ya la Trinidad en sí es difícil de entender, ya entender al mismo Dios es difícil en el sentido de que nuestras mentes pues están limitadas para comprender lo grandioso que es nuestro Dios. Imagínense ahora la persona de Cristo, la persona de Jesús, ¿no? Una persona, pero ahora con dos naturalezas, humana y divina. Tú eres una persona, pero con naturaleza humana. Pero Cristo es una persona con naturaleza humana y naturaleza divina. Increíble, ¿no? Ahora, ¿para qué es que Él sumó a su naturaleza divina una naturaleza humana? ¿Para qué sumó una naturaleza humana? Pues justamente para ser nuestro representante en la cruz como hombre, verdaderamente hombre. Hermanos, Jesús, hombre, o en su naturaleza humana, Jesús no era omnipotente, estaba limitado al tiempo, al espacio, cuando estaba en su ministerio aquí. La persona de Cristo era omnipotente, pero en su naturaleza humana no. Su naturaleza divina era omnipotente, omnipresente, pero la naturaleza humana no. Pero en esa unión hipostática que se le conoce en teología, por eso es impresionante, ¿no? Si ya la Trinidad misma es compleja, es difícil de entender, ahora que hay un Dios, una persona con una naturaleza humana y una naturaleza divina, unidos inseparablemente, eternamente inseparables, impresionante, ¿no? Pero esa persona es nuestro Salvador, que hemos visto las semanas pasadas. Entonces Él manifestó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso lo hemos visto, nadie viene al Padre sino por mí, mostrándonos que la fe en Cristo es exclusiva, o el cristianismo es exclusivo. Nosotros no podemos pensar que podemos venir delante de Dios a reconciliación y ser hijos a través de nuestras obras, a través de otros seres. Es solamente a través de Cristo. Ya lo hemos visto incluso en Hechos capítulo 4, versículo 22, ¿no es así? Pero veamos ahora lo que nos dice Hechos 5:31, por favor. Hechos 5:31. Leamos juntos, por favor. Hechos 5:31. Dice el texto: Hechos 5:31. ¿No? Sí. Ya. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es nuestro Dios exaltando a Cristo de esa manera. Capítulo 11, versículos 17 al 18. 11. 11, 17 al 18. Dice: Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, miren ustedes. Bueno, leamos un poco para hacer el comentario correspondiente. Aquí en estos dos textos, perdón, no he leído el 17, ¿no? 17 y 18, no he leído. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ese arrepentimiento para vida estaba ¿en quién? Solamente en Cristo. Entonces, aquí se encuentran dos declaraciones importantes respecto a la declaración de que la salvación se encuentra solamente en Cristo. La doctrina o estas frases que acuñaron en la Reforma Protestante, no nació con la Reforma Protestante. Vean ustedes, el solo Cristo viene desde el Antiguo Testamento. A través del Mesías es que se alcanzaría salvación. No estaba muy claro, pero ya en el Nuevo Testamento ya los apóstoles ya lo tenían muy claro. De tal manera que estaban mencionando que solamente a través de Cristo hay salvación, solo en Cristo hay salvación. Cuando terminan de escribir los evangelios, bien claro deja registrado el apóstol Juan que Cristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Haciendo completamente exclusiva la fe. Si no está la fe en Cristo, si no es a través de la obra de Cristo, nosotros no podemos reconciliarnos con Dios el Padre. Miren, en el Antiguo Testamento no vas a encontrar oraciones de los judíos diciendo: Padre, te alabamos, te honramos, te adoramos. Se acercaban a Dios con cantidad de títulos, pero jamás se acercaban a Dios por su nombre mismo y tampoco mencionándolo como Padre. Jamás lo hacían. Cuando viene Cristo, lo primero que hace es mencionar a Dios como Padre. De tal manera que todas las veces que Él se refiere al Padre o a Dios, se refiere como Padre. Salvo unas cuantas excepciones, pero todas las veces Él se refiere a Dios como Padre. Y cuando nosotros ahora, ese concepto de que Dios es tu Padre no era entendido en el Antiguo Testamento, no era recibido en el sentido que si tú decías que Dios era tu Padre, el judío entendía exactamente que tú te estabas haciendo como Dios, que tú eras parte de la misma naturaleza divina. De esa esencia o naturaleza divina, tú también la tenías. Eso es lo que estaban diciendo. Eso es lo que ellos entendían. Por eso a nadie se le ocurría decir Padre. Pero cuando Cristo viene y comienza a orar, Él lo que está diciendo al decir Padre nuestro, en la oración del Padre nuestro, por ejemplo, o cada vez que se acercaba a Dios como Padre, Él estaba diciendo: yo soy de la misma naturaleza divina que el Padre. Yo también soy Dios. Eso es lo que Él estaba diciendo. Pero cuando nuestra fe ahora es puesta en Jesucristo, nos muestra ya los apóstoles y los asociados apostólicos y los profetas del Nuevo Testamento que escribieron, encontramos que la salvación y la adopción para que Dios sea nuestro Padre es exclusivamente a través de Cristo. Sigamos. Entonces, estos textos demuestran que Cristo no es simplemente el Salvador de los judíos para excluir a los gentiles, ni tampoco el Salvador de los gentiles para excluir a los judíos, sino que Jesús es el Salvador designado por Dios para todos los pueblos, para que todo aquel que en Él crea, sea salvo. No solamente judíos, sino también incluso
gentiles. Entonces aquí en Hechos 5:31 pregunta, ¿qué declara el apóstol Pedro respecto a la relación de Cristo con los judíos? ¿Qué dice? Volvamos a leer. ¿Qué es lo que dice? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esto se refiere a Cristo, a Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién es que el Padre ha exaltado? No dice, a este es uno de los que exaltó el Padre para traer salvación, para traer arrepentimiento, sino dice, a este, solamente a este es que el Padre ha exaltado. ¿Ve? La manera en cómo está construida esta oración se puede traducir de la siguiente manera. A este Dios, o a este solamente, o solamente a este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Solamente a este. ¿A quién se refiere? En Cristo, a Jesucristo. Leamos la nota. La exaltación de Jesús de parte de Dios es la prueba de que Él es el libertador designado por Dios para traer salvación a los judíos. En el Antiguo Testamento decía que solamente Dios, solamente Jehová salva. Y ahora viene Jesús. Y es Él quien está salvando. ¿Por qué? Porque Dios ha designado, o Dios el Padre ha designado a Jesús como el único, lo ha exaltado como el único en quien nosotros podemos encontrar salvación. El único a quien Dios el Padre ha designado como Salvador y Libertador. No solamente para judíos, sino también para todo aquel que en Él cree. Pero en Hechos 11, del 17 al 8, la pregunta, ¿qué admitieron los judíos cristianos después de que escucharon el relato de Pedro de la obra salvadora de Dios entre los gentiles? Leamos. Veamos, entremos un poquito en contexto para poder entender un poco lo que está ocurriendo acá, por favor, en este texto desde el versículo Hechos 11, ¿no? El versículo 17. Desde el Hechos 11:1. Miren, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y estaban siendo salvos. ¿Se acuerdan? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recuerden que los judíos no tenían comunión con los gentiles. Los llamaban perros incluso, especialmente a los samaritanos, ¿no? Perros. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Medio extraño, porque el judío no comía. Había toda una lista de animales que no podía comer. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Este era bien guardador de lo que decía la ley. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ese arrepentimiento para vida de los gentiles vino a través de ¿quién? A través de la fe en ¿quién? Noten ustedes esto. El arrepentimiento para vida que vemos nosotros en Hechos capítulo 3 o capítulo 5, lo que vemos es que ese arrepentimiento para vida está viniendo para los judíos, ¿no es así? Pero ahora en Hechos capítulo 11 encontramos que incluso hasta los gentiles están siendo salvos. Son salvos los judíos por la fe en ¿quién? Vamos. Los judíos son salvos por la fe en ¿quién? Según Hechos 5:31. En Cristo, en el Mesías, en Jesucristo, nos muestra el texto. Pero ahora en el siguiente texto, en Hechos 11, encontramos que los gentiles también están siendo salvos. ¿Y a través de quién están siendo salvos? Por la fe en quién están siendo salvos. Date cuenta entonces, tanto judíos y gentiles nos está mostrando la totalidad o la salvación que se abre para cada ser humano. ¿No es así? Para cada ser humano. Ya no importa raza, etnia, ya no tribu, color, nación, sino que la salvación es para cualquier ser humano, pero que cree exclusivamente en ¿quién? No importa si seas judío, no importa si fueras gentil, no importa si seas israelita, no importa si seas peruano o perulense, porque esa es una manera de un gentilicio válido, ¿no? No, perulense. En realidad el gentilicio aceptado para los peruanos es perulense. Perucho. Perucho. Dile a Yoshua que se comunique con Joy para que le recoja. Entonces, vean ustedes que la salvación solamente se limita a una sola persona, a nuestra fe en una sola persona. ¿A quién? A solamente Cristo. Hermanos, por más que nos duela, por más que nos afecte, no hay salvación fuera de Cristo. En toda la historia, a través de toda la historia que falte recorrer, no hay salvación fuera de Cristo. Así que cualquiera que venga a enseñarte, a mostrarte un camino diferente, un camino alternativo, un camino interesante, tal vez atractivo, pero que no sea solo Cristo, es un camino completamente falso. No hay salvación si no es a través de Cristo. ¿Cómo concluimos entonces? Solo Cristo. Muy bien, Romanos 1:16. ¿Lo tenemos? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dice al judío primeramente porque vino Cristo primero a los judíos, pues. Y no solamente al judío, no es que Cristo vino al judío cuando se encarnó, sino que
La revelación de Dios vino a través de la línea hebrea, pues. Por ahí vino. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Por ahí vino, ¿no es así? A los judíos, a los hebreos, a los judíos es que vino la revelación de nuestro Dios. Por eso dice, al judío primeramente y también al griego, implicando en realidad a aquellos que no son judíos, que son gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién solamente? En Cristo. Pero aquí solamente hay un medio para ser salvo. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. No quiere predicar otra cosa. Porque ese Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué implica el Evangelio? El mensaje de que Cristo se hizo, que Dios se hizo hombre, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en la cruz. Y con la fe solamente en ese que fue clavado y crucificado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo plenamente en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él es que somos salvos. Muy bien, entonces aquí en Romanos 1:16 el apóstol Pablo hace una declaración muy importante con respecto al Evangelio de Jesucristo como el único medio de salvación para todos los pueblos. El único medio de salvación para todos los pueblos. Por favor, para todos los pueblos. ¿Qué significa eso? A veces nosotros somos fáciles de cantar las canciones, pero cuando comenzamos a meditar en lo que implica, como que comenzamos a dudar, ¿no? Toda la vida hemos cantado, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Vamos, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora, lo hemos cantado durante mucho tiempo. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos se deleitaron con esos cánticos. Pero ¿saben? Lastimosamente no lo meditaron a profundidad. ¿Qué es lo que implica esto? Y lo que implica es que es eso, solamente en Él, en nadie más. No es obras, no es otra persona, es solo Cristo. Solo Cristo, su obra ahí en la cruz, su persona, a través de su obra y su persona, solamente en Cristo nuestra salvación solamente se encuentra en Él. Es decir, no hay más camino, Él es el único, no hay más verdad, Él es la verdad que importa. Y no hay vida fuera de Él, Él es la vida. Es exclusivo el cristianismo, hermanos. ¿Te das cuenta cómo lo hemos cantado pero no lo hemos meditado? Lo hemos cantado con gozo. Nadie se le ocurre cuestionar ese cántico. A nadie. Podemos cuestionar cantidad de cánticos que hay, pero ese no. Lo han cantado nuestros ancestros. Pero al momento de meditarlo, al momento de que en otras iglesias mediten sobre esto, no, pero no creo que los testigos de Jehová también creen en Dios. Los hinduistas también creen en Dios a su manera. Los católicos también, pero ¿por qué nos vamos a arañar? Miren, el 2003 conocí a una amiga del extranjero, Andrea Schulz se llamaba, la trajo un familiar de Lima, y me acuerdo que una vez, mientras estábamos conversando, y le pregunto, vimos a una persona que era homosexual. Entonces yo le pregunto, ¿y tú qué crees de las relaciones homosexuales? ¿Y sabes qué me respondió? Bueno, en el mundo hay tanto odio, tanto rencor, tantas guerras. ¿Por qué impedir el amor?
¿Acaso no es preferible el amor que la guerra? Y si acá hay dos personas, dos varones, no lo muevas mucho, no lo muevas. Si acá hay dos personas que en vez de pelear se están amando, ¿por qué impedir? ¿Acaso Dios no ve eso? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa frase? Tanta guerra en el mundo, tanto rencor y odio hay entre incluso varones y mujeres, entre matrimonios y todo, por aquí, por allá, entre peleas, entre hermanos. Pero si acá se encuentran dos mujeres que se aman, o se encuentran dos varones que se aman, ¿por qué impedirlos? ¿Acaso Dios no es amor? Suena bonito, ¿no? Suena muy bonito. Suena algo semejante a, oye, pero ¿por qué hacerlo tan exclusivo? ¿Por qué ser tan de mente cerrada y decir que en Cristo nomás hay salvación? ¿Por qué cerrarnos a que los budistas también no son salvos? ¿Por qué tener ese corazón malvado, perverso? ¿Cómo? ¿Qué te crees tú, dueño de la verdad? ¿Qué sabes tú? Un budista puede vivir hasta mejor que tú, con mucho más moral, privándose de muchos actos malvados a través de sus meditaciones. Aquellos que practican la meditación trascendental, pues se evitan muchos pecados o muchos pensamientos negativos, malvados, de rencor, de odio a través de eso. Y tú me vas a decir que creyendo en Cristo eres salvo y mira cómo eres incluso. Mira ese polo todavía que tiene. Por favor, edítalo ya en el... Está vendiendo orégano. Qué barbaridad ese polo. Mira, Ujiera. No te parece cannabis medicinal. Ay. Es cannabis reformado, hermano. Hermanos, pero miren, yo sé que del corazón como que nos gana a pensar esto, ¿no? ¿Por qué ser tan exclusivo? ¿Por qué creernos dueños de la verdad? No es que nos creemos dueños de la verdad. Las Escrituras dicen, solo Cristo. Y la verdad, como les dije, es exclusiva. Es absoluta. En este mundo relativista, donde las verdades ya no son absolutas, son relativas. El varón, no es varón, ahora es relativo, porque depende de qué siente. Si se siente mujer, no es varón, es mujer. ¿Ve? Y si se siente, y la mujer, si se siente varón, no es mujer, es varón. O sea, tú no puedes decir que Yada, asumir su género y Yada diciendo que es mujer. Lo objetivo, lo que vemos dentro de sus cromosomas sexuales y también por su, no solamente genotípicamente, sino fenotípicamente, Yada muestra ser mujer. Eso es lo objetivo. Pero en estos tiempos la sociedad deja de lado lo objetivo y va a lo subjetivo. No, la verdad ya no es absoluta, es relativa. Depende de cómo ella se siente. El género es una construcción social. Increíble, ¿no? Increíble. Pero debemos recordar, hermanos, nosotros, que aunque parece divisivo, bueno, no lo maquillemos. Mejor digámoslo con todas sus letras. La verdad divide, hermanos. ¿Para qué vamos a intentar maquillarlo? La verdad divide. La verdad es exclusiva, no es inclusiva. No lo es. El 1 más 1, como les dije, es exclusiva su respuesta, es solamente 2, nada más que 2. Ya, va a ser 10 de nuevo. Nada más que Dios. Está volando ese carro. Significa que excluye a todos los demás números que puedan existir, hasta el infinito. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Como iglesia, nosotros no vamos a ir más allá
de nuestras convicciones fuertes y firmes, si nos ponemos dubitativos, si nos ponemos en honor al amor, cambiamos la verdad o diluimos la verdad, la iglesia no va a prosperar más allá. No va a prosperar. Yo he escuchado, miren, de verdad, en mi corazón, yo he sabido y sé que la obra Iglesia Bíblica Gracia y Verdad es obra de nuestro Dios. No me necesita, puede destruirme completamente el Señor, puedo quedar en completo ridículo o desautorizado totalmente, pero estoy convencido de que lo que se ha predicado es la verdad y el Señor hará que su iglesia siempre prevalezca. Siempre prevalezca. ¿Por qué? Porque estamos, los que somos parte de la iglesia, estamos entendiendo que la verdad no es algo que nosotros debamos maquillar. La verdad es única. Aunque el predicador pueda ser un parlante chino de Temu, no un JBL, no un JBL original, sino uno de Temu, aún así el mensaje sigue siendo verdadero. ¿Por qué? La verdad es lo que sostiene. La iglesia, según las Escrituras, es la columna y el baluarte de la verdad. Es la iglesia la que sostiene la verdad. Y nos paramos sobre la verdad de que el Padre ha exaltado a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Y solamente a Él lo ha exaltado. Pastor, dígame. No solamente ahora la generación actual está viendo que es hombre o mujer, sino ya están viendo más allá animales. Se ven, por ejemplo, argentinos que se creen vaca, perro, gato, se identifican como animales. Entonces, ¿hasta dónde está yendo la veración? ¿Qué se cree charro? Se cree chancho, hay que ser pachamán. Yo he visto noticias recientes nomás que han hecho tener crías reproductivas de 2 ratones machos. Ya. Ya digo, ¿no? También que el científicos quieren investigar, pero ¿por qué quieren hacer eso? Porque Claro. ya eso va con otros fines, ¿no? Eso recién nomás han podido hacer que 2 ratones machos lo han puesto en embriones, ¿no? Y le han hecho que sus crías de esos dos, que tienen el ADN de los dos, salga una cría que es reproductiva. Pero aún así estoy completamente convencido, ¿no?, de que habrán necesitado un cromosoma sexual femenino. No, dice no completamente macho, reciente es la noticia. ¿Ah, sí? Desde 2-3 días. ¿No? ¿Ah, sí? Lo que se ha publicado. Habría que investigarlo bonito. Pero no es natural. ¿Por qué fin, digo, no? ¿Por qué harías eso? Es que de alguna manera quieren validar la homosexualidad, pues, ¿no? El futuro ya está. Ahora, hermanos, estaba viendo creo que hace 3-4 años, un reporte de que el homosexualismo es muy bien escondido en las personas. Por eso está esto de la idea de que algunos salen del closet, pero hay otros que dicen que no salen. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es increíble que la comunidad científica de alguna manera quiere validar el homosexualismo, ¿no? De alguna manera lo quiere validar. ¿Por qué? Es que de alguna manera quien acepta el homosexualismo es porque de alguna manera internamente, en su interior, pues, ¿por qué lo aceptaría? ¿Por qué lo aceptaría? ¿Por qué lo haría? Porque de alguna manera hay una identificación. Claro, cree que puede ser posible también. Aunque tal vez por la vergüenza o qué sé yo, nunca salga y tenga la valentía, por así decirlo, de decirlo soy. Que la gente le señale la punta con el dedo. Claro. Pero, ¿por qué una persona aceptaría el homosexualismo?
¿Por qué lo haría? Como dice Yada, de alguna manera hay una identificación ahí, ¿no? Una vez me sacó el pastor, no sé si le comenté, ¿no? Con Humberto Blay, el pastor evangélico que se había lanzado a la política, ¿no? Y a él le entrevistaron en un medio de televisión de noticias, justo ese tema, ¿no? El homosexualismo, ¿no? Entonces, le entrevistan para ver su opinión, ¿no? Como su postura frente a lo que es la palabra como el evangelio contra la homosexualidad, ¿no? Y él se ha dejado llevar por sus intereses políticos, ¿no? Porque en Lima es bien claro que más del 30% de la población pues, es homosexual. Casi 9 millones de limeños son homosexuales, bastante en cantidad. Entonces, y de ahí una gran población que vota pues, por ellos, ¿no? Entonces, hay intereses. Y él dijo, ¿no? Y yo atento, vi justo me senté para ver qué posición tenía para escucharlo. Y él dijo, pues, cuando le preguntan, no, yo respeto esas decisiones de cada persona. O sea, no se fue contra la palabra y ver eso, sino que lo mantuvo así. ¿Ay, para qué? ¿Para no qué? chocó. O sea, no chocó. Respeto. Porque hay muchísimos votantes que aunque no están manifestados o no están declarados homosexuales, de alguna manera lo aceptan y esa aceptación, pues, la pregunta es ¿por qué tanto lo aceptan? Podemos relacionarlo también con lo que ha estado enseñándonos el domingo en la prédica, que Satanás también tiene su simiente, ¿no? Tiene su población, se podría decir. Y tal vez va por ese lado también, que no sea tanta depravación, o sea, podría ser. Es cierto, ¿no? Tiene que ver con eso. En el mundo hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. No hay más. Pastor, pero hay también en lugares donde predomina más la homosexualidad. Por ejemplo, yo cuando voy a Pucallpa, veo bastante. ¿Dónde? En María, en todas las tiendas. Hacen su misa, Y parece que niñitos también hay bastante. Sí, pa. Pastor, en BBN el otro día daba el testimonio de una señorita Ya. que desde que empezó el tema de pubertad en ella tenía una atracción muy fuerte hacia las mujeres. Entonces desde muy casi adolescente ella empezó a asistir a la iglesia. Entonces dice ella ya se casó, tiene hijos y todo, pero ese deseo en ella no ha calmado. No calmaba. Entonces ella dice, si yo no hubiera conocido a Cristo, mis deseos, este nivel hormonal en mí que fue creado, porque yo creo que soy una creación de Dios, dice ella, fue así, me crearon así. Pero yo tengo el reto, cada vez que mi esposo viaja, dice, ella tiene esa sensación, una atracción muy fuerte. Pero ella se pone a orar, ella se pone muy alineamiento a la palabra, pero ella dice, es mi lucha de todos los días. Otros tienen otras luchas, pero es mi lucha. Sí. Yo por el hecho de que tengo esa creación en mí, yo no me voy a echar para atrás dejando algo que Cristo me ha regalado, me ha dado, se ha sacrificado, que es la salvación. Entonces ella dice, yo hasta el último momento tengo que luchar con esto. No es que cuando yo me entregué mi vida a Cristo, esto desapareció o se fue. Es como el mal genio. A ver, dígame, si todos ustedes son de un genio pastita. Entonces yo me pongo a pensar, pastor, entonces que el tema de aberración, malformación, será a nivel hormonal, un poco... Tiene que ver con Génesis 3. No tanto genético, porque no se cambian los cromosomas. Para esa manifestación fenotípica no tiene que cambiarse a nivel de cromosomas, sino que sea un poco más, no es tanto genoma, pero sí existe. Claro que sí. Lo que nosotros podemos calmar como cristianos no es que eso no exista, sino que no se promocione.
tampoco te pueden decir que no se divulgue, sino que no se haga es como que ¿no? El robo, ¿no? Ya promocionamos el robo, entonces todo el mundo se conecta ahí, porque está dentro la maldad de todos nosotros, hay dentro la maldad. Entonces si nosotros le promocionamos, le damos rienda suelta, la ley le dan rienda suelta, entonces cada vez más. Miren esto, hermanos. La homosexualidad no es otra cosa más que pecado. Así como la mentira, así como el robo, así como cualquier pecado, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad es un pecado más, así como el alcoholismo, la hipocresía, la malicia. No va a girar todo, ya llega solo hasta un punto, ¿no? Me voy por allá. O si no, cámbiale la cámara, pues No, claro, la cámara delantera, No, en la pantalla, cambia la cámara. No tiene, eso es otro modo. Solo es para eso nomás. Ya, ok. Ahí nomás, no te preocupes, ahí mientras se enfoque a Henry. Miren, hermanos, la homosexualidad no es otra cosa más que pecado. Ahora yo te pregunto, si tú has venido a Cristo con deseos pecaminosos, diversos, una vez que te has arrepentido, ¿ha desaparecido totalmente? ¿Ha desaparecido? No ha desaparecido totalmente, pero tú luchas para morir diariamente. Diariamente estamos luchando. Ahora, ¿dónde es que se generó todos los pecados? Génesis 3. Por lo tanto, la homosexualidad también es parte, consecuencia de la caída. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela, 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. ¿Desde cuándo no lo honraron como Dios? Génesis 3. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó, Génesis 3, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto viene desde Génesis 3, ¿ah? Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Génesis 3, hermanos, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿De dónde vino todo eso? Génesis 3. Se ha ido, desapareció en la segunda venida de Cristo. Todo desaparecerá. Serán condenados aquellos que no se arrepienten, pero aquellos que nos damos cuenta. A ver, hermanos, varias veces yo he mencionado y he dicho lo siguiente. Tú y yo no somos diferentes a Hitler. Tenemos el potencial, todos, de convertirnos en no sé, en el pasado había un Coco Marusix, no sé si se acuerdan de Coco Marusix. Namin Timoico.
están vivos todavía, deben estar con viejitos, estarán. Yo me acuerdo de los años 2000, creo. Pero hermanos, por más, obviamente que como varones rechazamos, al menos creo que así es aquí todos, ¿no? Rechazamos la homosexualidad de tal manera que tú mismo te has percatado, ¿no? Cuando en las relaciones de amigos hay un punto en donde no puedes entrar en confianza mucho más con un varón como lo que puedes hacerlo con una mujer, en el sentido de, por ejemplo, estás viajando en el micro en Lima, estás bien apretado y un hombre está un poquito a tu lado, es recontra incómodo. Pero si es una mujer, de manera natural no hay un rechazo. No es que sea, no es porque estás queriendo algo con la chica, nada, sino es de manera natural. De manera natural hay un rechazo. Pero no es así tanto con una mujer o con el sexo opuesto. Hermanos, pero no significa que tú y yo no tengamos el potencial de convertirnos en el peor de los homosexuales. ¿Sabes por qué? Otra cosa menos homosexual, dice. Pero no, ¿por qué? Hermanos, porque el potencial de pecado está en nosotros. Solo ¿por qué no te conviertes en ello? ¿Por qué no te conviertes en todo lo peor que pudiera ser? Por la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios restringe nuestra propia maldad. Así que claro que nos sentimos como varones bien machos, ¿no? Pero déjame decirte que es la gracia de Dios. Porque si no, ¿qué sería? Eso nos ayuda a ver con ojos de misericordia a los homosexuales. Pero no solamente a los homosexuales, porque, miren, nosotros vemos al delincuente, al borracho, siempre decimos, hay que ver con ojos de misericordia al delincuente, al borracho, porque pudiéramos ser ellos. Pero hermanos, la homosexualidad es un pecado más, que también pudieras tú ser uno de ellos. Pastor, hace unos meses atrás hubo un caso en la Universidad de Pucallpa, pues en la UNO, que es de la mano. Un alumno se fue vestido de mujer, pues. Ya. Y el profesor lo injurió, lo votó, pues, y un alumno grabó y salió en las redes sociales. No, ahora tiene todo. Ya. No, entonces, es que son bien ostentosos, bien escandalosos, no son personas civilísticas, tranquilos. Se va pues con una maldita, con unos chiquitos. Así. El profesor lo votó, ¿no? Ahora este profesor ahorita tiene problemas judiciales y vinieron las autoridades de Huánuco la semana pasada a hablar de ese tema. A decir que nosotros no podemos votar porque ellos tienen todo el derecho de su opción sexual, así que debemos de respetar y decir, déjalos entrar y no decirles absolutamente nada. Todo el mundo, el profesor se puede decir, pero nosotros no podemos, pues, o sea, porque no solamente es ellos, o sea, vayamos a ver, si tú permites, al día siguiente va a venir, para el tiempo va a venir más, va a venir, todo el mundo va a venir así, va a ser un desorden. Pero miren, esto viene de a poquito, desde el pasado. En el pasado, las reglas estaban mucho más establecidas. Por ejemplo, al colegio no se le permitía llegar tarde. Si llegaban tarde, les cerraban la puerta y que vayan a su casa. Si venían con uñas largas, no se les dejaba entrar y que se vayan a su casa. Si venían con cabello largo, no se les dejaba entrar. Pero ¿saben qué? Ahora lo nuevo, bueno, desde hace muchos años ya está, que ni siquiera el colegio debería obligar el uniforme. Si hay un padre de familia que dice, no tengo plata para comprar el uniforme, el colegio no debe impedirle. Si le impide, se le demanda. Yo les cuento algo, solo para ustedes. Es más, el colegio no te obliga, el colegio no tiene que. El colegio no te obliga a pagar una matrícula cuando es nacional. No estás obligado a pagar una matrícula. Y por asuntos de, creo que negligencia, y como Joshua pues es inteligente y no se necesita estar yendo al final a estar rogando al profesor o a pedir su boleta para saber cómo está, pues una vez que termine el colegio nos olvidamos hasta el siguiente año. Entonces, ¿y le hemos ido a matricular a Joshua? No.
Pero Yoshio sigue estudiando normal y sigue recibiendo sus boletas. Pero cuando vas, tú te das cuenta que la PAFA te está cobrando 80 soles, 100 soles. Pero Yoshio no ha pagado ni un sol. ¿Debido a qué? Esta vez ya no obligan. No es obligatorio el pago de las APAFAs. Cualquier alumno puede estudiar sin pago de APAFA. Es gratuito la enseñanza. Pero a lo que iba es que en el pasado, obviamente tengo que pagar, ¿no? Porque tengo que seguir las reglas del colegio, a pesar que legalmente no es lícito eso. Pero de todas maneras, pues, como cristiano se tiene que ir a regularizar eso. Pero, ¿saben? Ahora el alumno, si viene con el pelo largo o si llega tarde, lo único que hacen es hacerle esperar un poco y después sí o sí le hacen entrar. Antes al menos hacían renegar. Pero hermanos, ¿cómo de a poquito la sociedad está eliminando las reglas, ¿no? O sea, eliminando reglas de tal manera que podamos tener, entre comillas, más libertad. Y la libertad no significa estar sin reglas. Las reglas fueron hechas más bien para disfrutar, ¿no? Para no hacernos daño. Pero pasa también hay otro punto ahí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado cuando usted dice eso, no? Antes las fiestas, cuando yo veía que era joven, no, más de edad, menos de edad, entonces las fiestas empezaban a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? O en la noche, a las 6, 7, ¿no? 9, 10 de la tarde. No, las fiestas empiezan 12. 1, 2 de la mañana, se van de madrugada. Y eso es totalmente, pues... Pero él lo sabe, no le digas, hermano, no vaya a decir que... Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, nos está mostrando que solamente con el Evangelio uno puede ser salvo. Y el Evangelio implica la fe solamente en Cristo. Nota, se necesita gran poder, del griego dinamis, ¿no? Para regenerar al muerto espiritual, justificar al pecador y santificar al impío. Se necesita un poder verdaderamente sobrenatural para que alguien pueda ser justificado, regenerado. Ese poder se encuentra solo en el Evangelio, pero el Evangelio apunta solo a Cristo, como el único Salvador en quien los hombres pueden ser salvos. Una vez más, nuestra fe es exclusiva. Es cierto, no maquillemos. La verdad divide. La doctrina que es verdad divide. Divide entre salvos y no salvos. Esa es la verdad. Entre creyentes e incrédulos. ¿Qué es lo que crees? Importa muchísimo en el cristianismo. Importa muchísimo. Muy bien, terminamos nuestra clase. Oramos para terminar, ¿sí?